Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel le dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes a Galilea. Y allí lo verán. Miren, se los he dicho a ustedes. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos, y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, bendice tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús, y trae vida, Señor, a este lugar. ¿A qué le temes en esta vida? ¿Qué hace que se te sacuda un poco el piso? ¿Qué hace que te levantes a la mañana sobresaltado o en la madrugada? ¿O que quizá en la noche te cueste dormir? ¿Cuáles son esas cosas en tu mente y en tu corazón que sabes que te causan ansiedad? Que sabes que aunque pareciera que todo está en orden, hay algo en tu mente, en tu corazón, hay algo detrás tuyo que te hace pensar de que en cualquier momento te va a llegar esa llamada, te va a llegar ese mensaje que lo va a cambiar todo. Para muchos de nosotros puede haber diferentes cosas que nos sacudan de esta manera. Para algunos puede ser la muerte de algún ser querido muy cercano. Quizá muchos han experimentado eso en este último tiempo, en estos últimos años, y ha sido un evento que ha cambiado un antes y un después tu vida. Pero para otros hay otras cosas que igual nos causan el mismo tipo de dolor, de ansiedad, de preocupación. Quizá para algunos está esta realidad de que quizá ahora está todo en orden en mi vida, pero quizá recibo una llamada y pierdo el trabajo. Quizá hay alguien que no murió, pero hay alguien que tiene una enfermedad o sucedió algo que sé que mañana no va a ser igual. Capaz hay algún problema familiar en tu vida que sabes que ya las reuniones familiares no van a ser igual. O quizá van a haber varios lugares vacíos, no porque perdiste a alguien, sino porque hay gente que ya no está dispuesta a venir. Hay muchas cosas que llenan nuestro corazón de angustia, de ansiedad, de dolor. Y la realidad es que nosotros vivimos en un mundo donde tenemos muchas buenas razones para temer. Porque no les voy a pintar acá un panorama, un mundo, un color de rosas. Vivimos en un mundo que está roto. Vivimos en un mundo que ha sido afectado desde aquel día, literalmente en las palabras de la Biblia, aquel maldito día en el huerto del Edén donde el hombre y la mujer se rebelaron en contra de Dios. Y a partir de ese día nos dice la palabra de Dios que fuimos separados de Dios y que entró la muerte a este mundo. Y desde que la muerte entró a este mundo, desde que el pecado entró en nuestros corazones, ya nada volvió a ser igual.
Y esa es la realidad con la que se encontraban estas mujeres cuando fueron a la tumba. Ellos venían siguiendo a un Mesías, a Jesús, que en esta palabra Mesías, aunque la conocemos siempre en este contexto religioso, pero significa el Salvador. Aquel Salvador que había sido prometido al pueblo de Israel desde hacía siglos y para ellas finalmente había aparecido. Finalmente había venido a hacer grandes señales y milagros demostrando que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, que Él verdaderamente era el Rey prometido, que es el mensaje central en el que se basa Mateo, que Jesús es el Rey. Es el verdadero heredero al trono de David, aquel que iba a venir a gobernar para siempre. Y estas mujeres y tantos otros habían comenzado a depositar sus esperanzas en este Mesías. Pero algo en pocos días lo cambió todo. Hace una semana ellos estaban dándole la bienvenida, eran parte de la caravana de bienvenida real de Jesús en la entrada a Jerusalén. Y era una entrada que fue, para ellos pensaban, ahora sí, Jesús va a ser proclamado rey y todo va a estar bien. Al punto que hasta hoy lo conocemos como la entrada triunfal, porque ellos sentían que ese era el momento del triunfo de Jesús. Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida como si tuviéramos nuestros momentos de la entrada triunfal, donde vemos que Dios empieza a hacer cosas en nuestra vida, donde vemos que Dios empieza a contestar oraciones, donde vemos que nuestras expectativas de lo que queremos que Dios haga en nuestra vida a veces empiezan a cumplir. Y decimos, genial, llegó el momento, ahora sí, es mi momento del triunfo, es mi momento de la victoria. Pero en tan pocos días el panorama cambió. En muy pocos días, este Jesús que fue celebrado al entrar en Jerusalén y le dijeron, Hosana, sálvenos al Hijo de David, y lo recibieron como rey. Las mismas multitudes, a los pocos días, al verse decepcionadas por un Jesús que no vino a derrocar a los romanos, que no vino a solucionarles sus problemas, que vino a meterse con su sistema religioso y con su forma de hacer las cosas y de querer justificarse delante de Dios. Solo precisaron un par de manijazos para estar frente a Pilato gritando, crucifíquenle. Y este Jesús fue sentenciado. Este Jesús fue torturado y este Jesús fue crucificado. Y en algo que nosotros hoy con el diario del lunes entendemos que la muerte de Jesús fue algo bueno y fue para tomar nuestro lugar, o quizás estás hoy acá y todavía no sabes bien de lo que te estoy hablando, no te preocupes, para eso estamos acá. Pero para estas mujeres, a este Jesús al que todavía amaban, al que todavía admiraban, al que todavía consideraban el Hijo de Dios y sin pecado, pero ahora de golpe estaba muerto. Y fueron las primeras estas mujeres, y podríamos decir las únicas en ir por su propia voluntad a la tumba, pero ellas no fueron a buscar una tumba vacía, ellas no fueron a celebrar la vida de aquel que había dicho que iba a resucitar. Ellas fueron porque eran fiel a su Señor y aunque no entendían lo que había pasado, no eran como otros discípulos que habían tirado la toalla. Ellas fueron a rendir culto a su Señor. Ellas fueron también, otros de los evangelios nos dicen que también iban a llevar especias y porque cosas que no habían dado tiempo el viernes de cuando Jesús murió, porque se vino el día de descanso y ya no podían hacer más nada, menos entrar en contacto con un cuerpo muerto. Pero ellas fueron a la tumba no esperando ver una tumba vacía. Pero lo primero que vemos ahí es que si la tumba está vacía no hay nada que temer. No hay nada que temer para aquellos que le han entregado su vida a Jesús. Pero hay alguien que sí tiene que temer. Algunos de los que están en la hojita y ven ahí tienen el pasaje. Si buscan ahí tienen el pasaje de Mateo 28 y tienen los 3 puntos que vamos a ver hoy. Primero vemos el temor
de los soldados. ¿Vieron lo que dice ahí? Ellas llegan y se produjo un gran terremoto porque un ángel desciende del cielo y removió la piedra y se sienta sobre ella. Y el aspecto de este ángel era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Quiero que pensemos un momento, si bien después vamos a ver que las mujeres también temieron, pero hay un tipo de temor que sí es coherente que tengamos. Hay un tipo de temor que yo acá no vengo a decirte, si la tumba está vacía no tenés nada que temer independientemente de qué pasa en tu vida ni de cuál sea tu postura. Los guardias estaban ahí completamente ajenos a la realidad de quién era Jesús. Para ellos solamente era alguien a quien su gobierno, a quien su imperio había condenado. No tenían ni idea si era inocente, si era justo, si era culpable, nada. Ellos estaban ahí cumpliendo su trabajo. Para ellos Jesús era uno más. Frente a la pregunta de quién es Jesús para mí, ellos dijeron un cuerpo al cual no tengo ni, es la primera vez en toda su carrera que los habían mandado a cuidar un cuerpo muerto. Imagínate lo bizarro de eso. Pero sí les habían dicho que ellos temían de que... Imagínense, los romanos sabían que Jesús había predicho que él iba a resucitar, porque mandaron a los soldados a cuidar la tumba porque ellos tenían miedo a ver si no iba a haber, no sé, discípulos que vengan a robarse el cuerpo, o sus seguidores que vengan a robarse el cuerpo para venerarlo después. Sin embargo, ellos estaban ahí completamente ajenos a esta idea de que algo sobrenatural podía pasar. Y frente a la aparición de un ángel del cielo, dice que tuvieron tanto miedo que cayeron como muertos. Y yo comencé diciendo, nosotros sí, fuera de Cristo tenemos muchas cosas por las cuales temer. Vivimos en un mundo que fue gobernado por la muerte desde que entró el pecado a este mundo. Y fuera de la realidad de un Jesús resucitado, no hay esperanza. ¿Vos querés una razón, una explicación de por qué pasan grandes atrocidades en este mundo? ¿De por qué hay guerras, por qué hay injusticias, por qué hay muerte, por qué hay destrucción, por qué hay enfermedades? ¿De por qué hay tantas cosas que no podemos entender en nuestra cabeza? ¿Por qué hay tantas injusticias que vos vivís en tu vida? La única explicación que puede hacer sentido de eso es que hay un Dios creador bueno que aunque nosotros rompimos este mundo con nuestro pecado y experimentamos las consecuencias de eso, este Dios es bueno y quiere restaurar este mundo. Y quiere volver todas las cosas a su plan original por medio del poder de la resurrección de su Hijo. Fuera de esa realidad, es cierto que no hay esperanza. Y hay mucho que temer. Entonces, si vos no estás en Cristo, si vos hoy llegaste acá para acompañar, para visitar, o quizás si sos parte de la iglesia, pero todavía no venís entendiendo mucho de qué se trata esto, de Jesús, qué tiene que ver conmigo, qué es esto de venir a la iglesia, quiero decirte que fuera de Cristo, si Jesús no es tu Señor, si vos no le entregas tu vida a Él, tenés muchas razones por las cuales temer. Porque vos podés pensar que podés hacer cosas en tu fuerza y a tu manera y que vos podés resolverte de diferentes maneras, hacer cosas para proveer para tu familia, para todo, pero va a llegar un día donde todo se va a terminar. Sea en esta vida donde algo te hace que se te mueva el piso porque perdés algo que para vos era lo más importante en tu vida, o sea como un día que nos va a llegar a todos, que es el día de nuestra muerte. Y fuera de la realidad de un Jesús resucitado que ofrece vida, nadie tiene una buena respuesta para qué va a pasar después o qué esperanza hay para mi eternidad. Entonces estos soldados temieron, y temieron con razón, porque en ellos no había esperanza, en ellos no había una lógica para lo que estaba pasando. Ellos fueron testigos del poder de Dios,
pero su miedo era justificado porque no seguían a quien dejó la tumba esa mañana. Entonces, no es mi deber, no es mi tarea convencerte de que vale la pena seguir a Jesús. No es mi tarea convencerte de que la tumba está vacía. La tumba vacía es una realidad histórica, es algo que sucedió hace 2000 años y por eso hay hoy una iglesia a lo largo de todo el mundo que se levanta y que celebra. Y por eso también muchos, incluso aquellos que no siguen a Jesús, son testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios cada mañana cuando te despertás con aliento de vida. Cuando te levantás con las energías y las posibilidades de ir y proveer para tu familia. Sos testigo del poder de Dios cuando ves a Dios obrar y cambiar y transformar vidas, aunque no sean las tuyas. Todos somos testigos del poder de Dios por el mero hecho de estar vivos y si estamos atentos por muchas más cosas que podemos ver a Dios obrar alrededor de nosotros. Dios no nos ha dejado sin evidencias de su poder. Y lo más importante que vos y yo podemos recordar, celebrar, podemos depositar toda nuestra vida, es que el punto central del poder de Dios es que Jesús ha resucitado. Pero muchos son testigos de este poder, pero no siguen a quien dejó la tumba esa mañana. Estos soldados tenían razones para temer, porque aunque vieron el poder de Dios, sus vidas no fueron cambiadas, no fueron transformadas, porque ellos no fueron seguidores de este Jesús. Pero vemos también, punto número 2, la búsqueda de estas mujeres. Dice en el versículo 5 que hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman. Ellas también cuando vieron eso, de vuelta fueron ahí sin esperar ver una tumba vacía. Entonces por supuesto que las sacudió, por supuesto que hubo temor sobre ellas. Pero ellos habían venido a buscar a Jesús. Y por eso el ángel les puede decir a ellas, no teman. No teman porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, y les da el anunciamiento más importante de toda la historia de la humanidad. No está aquí, porque ha resucitado. Tal como Él lo dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Ellas seguían a Jesús, pero no habían creído en sus palabras ni en sus promesas. Entonces yo quiero recordarte hoy, si vos sos un seguidor de Jesús, que Dios nos ha dejado muchas promesas en las cuales podemos depositar el peso de toda nuestra vida. Hay muchos de los que estamos acá que en algún momento de nuestra vida hemos dicho, sí, yo creo en Jesús, sí, yo reconozco que tengo pecado y que necesito perdón por mis pecados, creo en Jesús. Pero aún así nos levantamos con palpitaciones en nuestro corazón, aún así hay cosas que nos quitan el sueño, aún así hay cosas que nos desesperan porque hemos divorciado, hemos separado la idea del Jesús al cual le hemos dado nuestra vida de las realidades diarias de nuestra vida o de los grandes problemas y cosas que a veces nos preocupan. Y hoy quiero recordarte en que vos podés depositar toda tu confianza en Jesús. Porque si la tumba está vacía, no hay nada que temer. Si la tumba está vacía, no hay nada que temer. Pensá, ¿hay algo que te pueda derrumbar la vida de hoy? Lo peor que nos puede pasar es la muerte. Y el apóstol Pablo en Romanos 8 nos dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni tribulaciones, ni problemas, ni ángeles, ni demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir. Absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos buenas personas? No, es más, no lo somos. ¿Porque tenemos respuestas profundas y filosóficas a los problemas de esta vida? No, porque la tumba está vacía. Y si la tumba está vacía, tenemos algo donde depositar toda nuestra esperanza, porque no importa si morimos, hay un después. Como dice el viejo himno, porque Él vive, yo triunfaré mañana, no importa lo que nos pase, porque Jesús vive, ya no hay temor, no hay nada que temer porque Jesús está vivo y la tumba está vacía.
Y la historia de la tumba vacía no quedó ahí. Este Jesús resucitado le dijo, no teman, vengan y vean las evidencias de que hay una tumba vacía. Vos y yo también podemos ver las evidencias de la tumba vacía. Vos y yo podemos ver también vidas cambiadas, vidas transformadas, oraciones contestadas de un Dios que como tuvo poder para resucitar a Jesús entre los muertos, sigue vivo hoy en nosotros y a través de su iglesia para salvar, para sanar, para contestar oraciones y para mostrarnos a cada uno de nosotros que si la tumba está vacía, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Entonces este ángel desafía a estas mujeres, vengan, vean, busquen lo que vinieron a buscar, nada más que no lo van a encontrar, pero van a encontrar algo mucho mejor. Ustedes vinieron a buscar a Jesús, seguían a Jesús, pero venían esperando ver un cuerpo al cual tratar con las especies, al cual honrar de alguna manera. Pero hay algo mucho mejor. Una tumba vacía, un Jesús resucitado, un Dios poderoso. Y no hay nada que temer. Pero cuando vos y yo, quienes hemos decidido seguir a Jesús, nos encontramos con las evidencias de una tumba vacía, con vidas transformadas, con un Dios poderoso, hay algo más. Eso no queda solamente en un efecto personal de no temer. ¿Qué es lo que les dice en el versículo 7? Vayan, pronto. Díganselo a los otros discípulos que Él ha resucitado, a los discípulos que estaban tan desanimados que ni siquiera fueron a la tumba, que estaban tan decepcionados que ahora no saben qué va a hacer de su vida. Vayan y cuéntenles a los que no tienen esperanza, cuéntenles a los que tienen temor de que ahora ellos, por ser seguidores de Jesús, van a ser perseguidos. Cuéntenles de la realidad, de la verdad de que hay un Jesús resucitado y porque Él vive, no hay nada que temer. Entonces, antes de que vos y yo podamos ver y entender la realidad de este Jesús resucitado, Dios se acerca a nosotros para que dejemos de temer. Este ángel se acercó y les dijo, no teman. Le dijo, vean la realidad de la tumba vacía y ahora vayan y cuéntenle a los demás. Si vos sabés que vos no tenés nada que temer porque has depositado la confianza de tu vida en un Dios que está vivo y que lo ha cambiado todo en tu vida, eso no es algo que vos te lo puedes guardar. Eso es algo que tiene que ser contado, eso es algo que tiene que ser transmitido, eso es algo que tiene que ser celebrado y otros tienen que escuchar que Jesús está vivo y que por lo tanto no hay nada que temer. Tercer cosa que vemos ahí a partir del versículo 8, el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús de estas mujeres. Y ellas, alejándose, versículo 8, a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente, Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y avísenle a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando vos y yo nos encontramos con la realidad de una tumba vacía, la razón por la cual no tenemos nada que temer es porque ahora vos y yo podemos tener un encuentro personal, cara a cara, con este Jesús vivo. Los efectos del pecado y la razón por que antes la muerte gobernaba sobre todo el mundo y no había esperanza y había muchas razones para temer, es porque no solamente la muerte le llega a todos por el pecado, pero luego de la muerte nuestra relación estaba completamente rota con nuestro Creador y con Dios. Y ahora vos y yo podemos encontrarnos cara a cara con Jesús porque por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, nuestra relación con Dios es restaurada, es sanada, somos reconciliados. Aquel de quien nosotros estamos lejos porque nosotros lo rechazamos, porque nosotros le dijimos, Dios, yo no quiero saber nada contigo, yo no quiero que vos gobiernes mi vida, yo no quiero que vos me digas qué hacer, yo quiero vivir a mi manera. Ahora
Él se ha levantado y ha venido a nosotros porque nosotros no podíamos ir a Él por nuestros medios. Él vino a nuestro encuentro. Él nos dijo, sin duda por tu pecado tendrías mucho que temer, pero no temas, porque yo morí y resucité para que vos no tengas temor. ¿Y cuál fue la reacción de estas mujeres cuando se encontraron con Jesús? Dijeron, qué linda información. Qué bueno para ahora comenzar un peregrinaje todos los Viernes Santos a la tumba vacía. Qué buenas actitudes que ahora podremos tener al imitar el ejemplo de Jesús. Nada de eso. Ellas entendieron que la única respuesta apropiada frente a ver a Jesús cara a cara era postrarse a sus pies y adorarlo. Quizá el paso final que a muchos de sus discípulos les faltaba para hacer esa declaración que hizo Pedro tiempo atrás. Que le dijo, ¿a quién iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida? Tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú eres Dios mismo hecho hombre. Entonces nosotros esta Pascua no se trata de vos y yo reconectar por nuestras formas, de leer algo para calmar la conciencia, de volver a ir a la iglesia, de empezar a adquirir una serie de hábitos o costumbres que nos harán mejor persona. Se trata de un problema en el corazón, que es que nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos en el trono de nuestra vida. Y que encontrarnos cara a cara con el Jesús resucitado nos hace saltar lejos de ese trono y decirle, Señor, postrarnos en el suelo y decir, este lugar te pertenece solamente a ti. Yo ya no quiero tomar mis decisiones. Quiero que vos gobiernes mi vida. Yo ya no quiero que vivir a través de mi egoísmo, a través de mis fuerzas. Quiero, Señor, que vos gobiernes mi vida. Y este Jesús resucitado recibe la adoración, porque sabe que es lo único que a vos y a mí nos puede traer vida. ¿Cuál es el efecto que tiene este encuentro con Jesús que lleva a las mujeres a postrarse y adorar? Bueno, una cosa le dijimos, pasaron del temor a la adoración. Pero también pasaron del temor al gozo. Vieron que salieron deprisa del sepulcro, todavía tenían temor, pero ya había un gran gozo por la noticia de que Jesús está vivo. Ya el temor empezaba a ser alcanzado y sobrepasado por el gozo, por la alegría. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús resucitó, si la tumba está vacía y no hay nada que temer, todo va a estar bien. No hay nada que pueda quitarte el gozo. Podés pasar dificultades, podés pasar por momentos que no te hagan tener una sonrisa de oreja a oreja. Pero el gozo es algo más profundo, el gozo es algo que echa raíces en nuestra vida y que nos hace saber de que vos y yo podemos tener paz en nuestro ser. Y podemos estar agradecidos y podemos disfrutar de la vida de aquel que resucitó en nosotros. Entonces estas mujeres con su encuentro con Jesús pasaron del temor al gozo. Pero también pasaron del temor a la adoración. Y por último, pasaron del temor a la proclamación. Le dijo Jesús, no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando un corazón cae rendido frente al Cristo resucitado, frente a la tumba vacía y deja de temer, sabemos que esto es algo demasiado bueno, demasiado grande, demasiado milagroso, demasiado espectacular para guardarlo para mí. La realidad de la tumba vacía tiene que ser compartida. Porque si es algo que vos y yo hemos experimentado,
de que ha cambiado nuestra vida, si vos has visto a este Jesús resucitado que ha venido a tu corazón y vos has visto las evidencias de que Dios está trabajando en vos, ¿no querés que otros disfruten de lo mismo? Estas mujeres fueron a proclamar, a anunciar que Jesús había resucitado porque quería que estos discípulos pasaran del miedo y del temor al gozo, a la esperanza, a la adoración y a la proclamación. Entonces solamente queda una pregunta para vos y para mí. ¿Qué vas a hacer con la realidad de la tumba vacía en tu vida? ¿Va a ser un lugar donde vos vas a... ¿Es una información que queda archivada ahí en tu vida? ¿O es algo que vas a dejar que Jesús tenga un encuentro personal contigo y que cambie absolutamente cada área y cada rincón de tu vida? Porque si Jesús resucitó, todo cambió. Y tiene todo que ver contigo. Porque un Dios vivo significa que Él no nos quiere dejar en muerte, Él no nos quiere dejar en esclavitud, Él no nos quiere dejar atados al pecado, Él no nos quiere dejar en temor, sino que Él nos quiere dar esperanza, Él nos quiere dar gozo. Y Él quiere que le conozcamos para que nuestra relación con el Padre sea restaurada. Así de sencillo, así de simple, pero así de profundo es la invitación de Dios para vos hoy. ¿Te has encontrado vos con este Jesús resucitado? ¿Te has postrado a sus pies para adorarle? ¿Has dicho, yo no quiero vivir más de la misma manera? Quiero que esta nueva vida del Jesús resucitado viva en mí y a través de mí. Si todavía hay temor en tu vida, es porque estás sintiendo los efectos del pecado, de tu propio pecado y del pecado que ha roto este mundo de principio a fin. Y si vos sentís un vacío en tu vida es porque estás experimentando la realidad de que cada uno de nosotros, a consecuencia de nuestro pecado, estamos separados de Dios. Estamos separados de nuestro Creador, estamos separados de la única fuente de vida. Y lo único que puede arreglarnos es un encuentro con el Jesús resucitado. Entonces la pregunta es, ¿le vas a seguir hoy? Y si muchos de los que estamos acá ya has tomado esta decisión, ¿qué es lo que te toca? Compartilo. Compartí ese gozo, compartí la esperanza. Compartí el cambio de vida. Pero si no, quizás Jesús hoy quiere que vos comiences una nueva vida con Él. Quizás Él quiere que vos puedas empezar a experimentar lo que es la vida de Cristo en vos. Lo que Pablo llama nuestra esperanza de gloria. Así que quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos, a que oremos. Y que si esta es tu situación, que vos estás ahí, con un pie acá, con un pie allá, si vos no sabés cómo vos estás delante de tu Creador, si no tenés una seguridad de cuál ha sido tu respuesta frente a la realidad de la tumba vacía, que hoy pueda ser el momento en el cual vos digas, Jesús, te quiero seguir. Jesús, te quiero adorar. Jesús, quiero dejar mi vida para que seas mi Señor, mi Salvador. Orale, Señor. Y decirle conmigo, con tus palabras, Jesús, te necesito. Yo le temo a muchas cosas. Me siento lejos de ti. Estoy roto, estoy rota. Reconozco la gravedad de mi pecado. Y hoy te quiero pedir perdón. Y quiero confiar en que porque Jesús murió por mí y resucitó, ahora yo también puedo ser perdonado y puedo tener vida.
En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tomaste hoy esta decisión? ¿Es este quizá hoy el primer día, la primera vez en la cual dijiste, Señor, yo te quiero seguir? Esto no puede ser un momento. Esto tiene que ser una nueva vida, porque es la vida de Jesús que viene a nosotros, para aquellos que le seguimos. Esto tiene que ser un volver a caminar con Él. Esto tiene que ser un reconciliarte con Dios y que ahora toda tu vida se trate de Él. Que sea un día a día postrarte y adorar al Jesús que resucitó y que dejó esa tumba vacía. Entonces ahora vamos a pasar de a poco también al bautismo. Pero no te vayas hoy sin hablar conmigo, sin hablar con el pastor Gabriel, sin hablar con algún hermano acá en la iglesia, o alguien que te haya invitado, o alguien que vos conozcas, y decirle, yo quiero empezar a caminar siguiendo a Jesús. Y te queremos ayudar. Te queremos acompañar. Te queremos dar los recursos y los pasos que necesitas para poder seguir a Jesús. Y el primer paso es decirlo. Así que decile a alguien hoy que conozcas. Acércate a mí, acércate al pastor Gabriel y decinos. Yo hoy decidí seguir a Jesús. Y así podemos conversar contigo y ayudarte en los próximos pasos. Porque si Jesús resucitó, no hay nada que temer. Amén. Y esa es la decisión que tomó Zoe. Hace un tiempo atrás, es la decisión que ella tomó de, si bien hace varios años que también como de adolescente, casi preadolescente, en realidad es adolescente todavía, pero de preadolescente comenzó a tener acá contacto con la iglesia, de niña en realidad, y la hemos visto también caminar y venir y disfrutar también de muchos momentos, también de encontrarse con Jesús y en muchas maneras particulares. Pero también más recientemente ella ha dicho, bueno, esto yo no quiero que sea solamente un área de mi vida, no quiero que sea solamente una actividad que yo hago, yo quiero que realmente Jesús sea el Señor de mi vida. Le quiero seguir. Y esto es lo que ahora todos vieron ahí al entrar. Si entraron acá es porque pasaron por la puerta y vieron la piscina afuera. No por un tema de espacio, vamos a hacer el bautismo afuera. Pero brevemente, vamos a escuchar el testimonio de Zoe afuera, pero brevemente antes de salir, esta imagen de ser sumergidos en agua es la imagen de que vos y yo nos identificamos con la muerte de Jesús y con su resurrección. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que murió y resucitó por mí. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Significa que esta ordenanza que Jesús nos dejó, que los que deciden ser sus discípulos comiencen con el paso de bautizarse, de identificarse con la muerte de Cristo al ser sumergidos en agua, así como Jesús fue sepultado, fue sumergido en la muerte. Y eso para nosotros no es que yo muero a mi vieja vida porque yo decido vivir de una manera diferente. No, es que yo fui crucificado con Cristo. Ahí no estamos representando mi muerte a mi vieja vida. Estamos diciendo que yo, por la fe, fui crucificado con Cristo. Ahora nuestra vieja vida quedó atrás porque Él murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él murió en el lugar de Zoe y en el lugar de cada uno de los que hoy estamos acá, que le hemos entregado nuestra vida. Pero así como hoy celebramos que Jesús resucitó, también emergemos del agua, así como Jesús emergió de la tumba y salió de la muerte, dejó la muerte atrás y la venció de una vez y para siempre. Así también nosotros somos resucitados con Cristo a una nueva vida. Y de nuevo, no es mi nueva vida, es la vida de Cristo en nosotros
en la vida de cada uno de aquellos que hemos decidido seguirle. Y como dice Pablo, lo que ahora vivimos, Zoe, lo que vos ahora vas a vivir, y ya venís viviendo desde que le dijiste que sea Jesús, no es en tus fuerzas, sino que es dejar por medio de ser parte de una iglesia, por medio de congregarte, por medio de orar, por medio de leer la Biblia, por medio de un montón de medios de gracia que el Señor nos da. Es ir dejando que Jesús viva no solamente en vos, pero también a través de vos. Y lo que ahora vivimos en la carne, dice Pablo, o sea, en nuestra vida hasta que Jesús vuelva o hasta que nos toque morir y encontrarnos con Él, lo que ahora vivimos en esta vida, lo vivimos por la fe, confiando en que Él vive en nosotros y a través de nosotros. Y porque Él vive podemos vencer el pecado. Porque Él vive vencimos a Satanás. Porque Él vive hemos vencido a la muerte. Y porque Él vive hay esperanza y no hay nada que temer. Amén.